Ujú, ujú, ujú. Sí, buenas tardes. Hoy es el 22 de mayo de 2024 y tenemos la última plática de este semestre del Seminario de Física y Cómputo. Viene el periodo vacacional y regresaremos en el mes de agosto, ¿no? Y en esta ocasión hemos invitado, ha aceptado darnos una plática el doctor Olver Zuleta Prada, quien es profesor del área de química de la Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y el título de la plática, seguramente lo están viendo, ¿no? Desarrollo y aplicación de metodologías de síntesis orgánica para la obtención de compuestos de interés biológico, farmacológico y agronómico en el Laboratorio de Productos Naturales de la UACH. Bueno, le agradecemos al ponente y tiene la palabra. Adelante, doctor Olver. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien todo? Sí. Sí, Entonces, vamos a iniciar pues con la presentación. Bueno, es que no está, ya, estoy viendo la presentación. Mm, ya, listo. ¿Ya ven la presentación? Bien, sí, bien. está viéndose. Bueno, ya la puse. Bueno, ¿No? bueno, pues la idea principal del seminario, como lo comentó el profesor, es pues tratar de exponer algunos de los trabajos que se han realizado en el laboratorio de productos naturales en la Universidad Autónoma de Chapingo. Bueno, entonces, todo, pues empecemos con una definición rápida, pues, de lo que es la síntesis orgánica. En este caso, pues eso se debe al diseño y construcción de moléculas, ¿sí? Obviamente, usando materias primas disponibles y, pues, usamos una serie de reacciones, una serie de reactivos y pues, condiciones de reacción que nos permiten o sea, obtener ciertos intermediarios para en algunos casos llegar a un producto final o en algunos casos una sola reacción obtenemos el producto, ¿sí? La síntesis orgánica pues es la herramienta fundamental para la producción de fármacos, para obtener químicos interesantes o materiales y para muchos compuestos que se usan en la medicina, en la agricultura, la industria y la investigación. La mayoría de los medicamentos, fármacos que nosotros tenemos en la actualidad, pues más del 95% son hechos por síntesis orgánica. Entonces, nomás en esa parte se puede reflejar la importancia de la síntesis orgánica. Bueno, inicialmente, sí, inicialmente nosotros hicimos unos estudios previos en el laboratorio. ¿De dónde viene esta inspiración? Pues bueno, de mi formación como químico orgánico sintético en el Instituto de Química, con el doctor Demetrio Miranda, el cual en este momento es el director del Instituto de Química, ¿sí? Y pues los primeros ensayos, después de que yo me titulé, pues llegué a Chapingo, bueno, dije, vamos a hacer algo sencillo, ¿no? Intentemos hacer estructuras tipo benzimidazol, que son las que tenemos acá en esta parte. Voy a ver si podemos marcar aquí con el lápiz, ¿sí? Ustedes ven, estos son núcleos, ¿sí? Este núcleo que tenemos aquí, pues es muy, muy conocido. Uno de los más conocidos lo tenemos en el albendazol, que es el famoso Vermox, uno de los antiparasitarios más comunes usados. Sin embargo, estos núcleos con algunos sustituyentes pues tienen otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, el omeprazol es un inbenzimidazol. Otros como venaproxeno, tenemos antihistamínicos, tenemos antivirales, antitumorales, moduladores de neurotransmisores, antihipertensivos. O sea, tenemos una gama de actividades biológicas de este tipo de estructuras. Entonces, allá por el año 2012, pues que me involucré a Chapingo, pues dije, voy a intentar hacer algunos compuestos. Pues traté de usar unas diaminas y con benzotriazol y aldehídos para llevar a cabo una reacción, one pot se llama, o sea, una reacción en un solo pot, o sea, donde tú metes todos los reactivos y saca un solo producto. No hay que estar separando productos previos. Entonces obtuvimos estos compuestos. Bueno, esos fueron los primeros ensayos. En ese momento había llegado un equipo de microondas
al laboratorio, entonces intentamos hacer las reacciones, porque, bueno, el equipo de microondas es un equipo de calentamiento eficiente que permite, sí, este, reacciones en tiempos más cortos. Es decir, si ustedes montan una reacción por el método tradicional, probablemente puede durar, no sé, 3 a 5, 10 horas. En el microondas podemos bajar el tiempo de reacción este, bastante, controlar la potencia, tener temperaturas, bueno, en un rango de uno, en un rango, digamos, bueno, de 0 a 180 o 200 grados centígrados, dependiendo del disolvente que ustedes usen, ¿no? Entonces, estos fueron los primeros estudios que se llevaron a cabo en el laboratorio. Sin embargo, pues no pudimos potencializar más esto, pues porque, bueno, muchas dificultades para hacer el trabajo de investigación en esa época. Luego, otra persona que llegó al laboratorio, intentamos continuar con algunos de mis trabajos de investigación que había hecho en el laboratorio bueno, cuando hice mi doctorado. Y este núcleo de isoquinona también es importante. Bueno, la eteinazidina, ¿sí? Es un tremendo antitumoral, antivirales, tenemos antifúngicos, la berberina, que la puede uno aislar de origen natural o también sintetizarla, la papaverina, la morfina, alguien conoce su capacidad analgésica, la emetina. Entonces, todos estos núcleos estructurales también son de mucha importancia. Entonces, también uno de los trabajos que se desarrollaron fue intentar sintetizarlos por una metodología radicalaria. Esto lo traía yo del doctorado, entonces, bueno, queríamos preparar estos vinilsulfóxidos para tratar de ciclar aquí en esta posición, ¿sí? Sin embargo, bueno, y después eliminar esto por una reacción donde se forma el doble enlace. Bueno, se empezaron a hacer los trabajos, pues las reacciones, las optimizaciones de condiciones. Al final obtuvimos estos compuestos en buen rendimiento, pero de todos modos, otra extensión que teníamos del compuesto para aquí llevar a cabo otra ciclación no fue posible. Estos trabajos se presentaron en el 2014 en California, ¿sí? Y bueno, entonces, pero estas reacciones son muy complicadas. Entonces, si ustedes ven, son reacciones eh, en condiciones, por ejemplo, radicalarias, a lo mejor, a lo mejor son difíciles de controlar. Entonces, bueno, ya después de haber hecho estos primeros ensayos, primeros estudios, pues empezamos a diseñar otro tipo de reacciones en las cuales podríamos empezar a usar un poco de la química verde. Entonces, el capítulo número uno tiene que ver con la síntesis de estos compuestos que se llaman benzimidazolonas. ¿Cuál es el interés principal? Pues la actividad farmacológica, biológica e industrial. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos diferentes tipos de estructura de benzimidazolona, algunas sustituidas, otras no, ¿sí? Como antiparasitarios, para Parkinson, antidiabéticos, antifúngicos, ¿sí? Pigmentos inclusive, que también tienen alguna actividad biológica, anticancerígenos. Pues aquí recorremos una gama de usos, ¿sí? O una gama de aplicaciones en las cuales pues, tenemos desde el punto de vista industrial, del punto de vista biológico, ¿sí? Y etcétera, ¿no? Medicinal sobre todo, ¿no? Entonces es muy importante este sistema. Ahora, ¿por qué ese sistema? Pues las cosas no aparecen de la magia. En este caso, esto era muy parecido, si se recuerdan a las primeras diapositivas, a los benzimidazoles que yo quise preparar, pero se me ocurrió que podríamos trabajar con estas benzimidazolonas. ¿Por qué? Porque tenía materia prima que eran las diaminas, etcétera. Entonces, el proyecto se llama Síntesis de derivados de benzimidazolonas a partir de las diaminas aromáticas y implementamos, o más bien trasladamos una tecnología con el carbonato de dimetilo, ¿sí? Catalizada por una base de BU, y pues simplemente no usamos disolventes y lo hacemos por microondas. Bueno, lo activamos por microondas, el calor. Este trabajo lo hizo Julio Mejía González, un estudiante de licenciatura de la FE Zaragoza, de la UNAM, que ellos vienen a hacer servicio. Bueno, yo doy 5 horas de síntesis orgánica en la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, en la FE Zaragoza, y entonces de ahí algunos alumnos se interesan por esta parte y han venido a hacer esa tesis. Entonces, este trabajo, ¿cómo inicia? Bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Hay varios métodos para hacer las benzimidazolonas, con fosgeno, ¿sí? Y urea, podemos nosotros hacerlo en condiciones un poco, pues, drásticas a veces, ¿sí? Sin embargo, aquí lo tenemos no sustituida la benzimidazolona. En el caso de esto es un complejo de fosfinas, ¿sí? Fosfato de potasio, terbutóxido,
del butanol, perdón, podemos llevar a cabo también con ureas este tipo de reacciones. Los que llaman la atención son los más recientes. Los trabajos más recientes para la síntesis de estos compuestos se llevan a cabo pues, a través de carbonato de metilo, que el carbonato de metilo es considerado un reactivo verde. ¿Verde por qué? Pues porque al final se libera CO2 en todos los procesos donde se usa. Diaminas, acetato de plomo, nitrato de plomo. Sin embargo, pues bueno, el plomo, aunque digan que son condiciones muy suaves, sigue siendo un metal de transición, perdón, un metal de transición. Y los metales de transición siempre son, tienen un nivel de toxicidad alto, ¿no? Bueno, ustedes se acuerdan, no sé si en la gasolina, que dicen que hay contaminación con plomo por estar expuesto mucho a los vapores de la gasolina, etcétera. Entonces, la idea de esto es que ellos obtuvieron estos compuestos, este compuesto, y bueno, y un compuesto sustituido, ¿no? Luego, un trabajo mucho más brillante donde cambian el acetato de plomo por el acetato de cobre, pero ya no usan las aminas, sino usan ortonitroanilinas, eh, pues obtienen con acetato de cobre en una catálisis, obtienen las benzimidazolonas sustituidas, ¿no? Estas ya, las N-metilbenzimidazolonas, que pues tienen, aquí ya no tienen el hidrógeno, etcétera. Es importante revisar que, bueno, aquí tienen unas condiciones de reacción un poco más fuertes, pero igual menores que las que están aquí, igual son muy interesantes. Y un trabajo brillante también que se hace es se publica en Organic Letters, creo que es una super revista, pues. No, esto lo publicaron, bueno, en Catálisis. Tenemos un complejo de acetato, ácido acético de BU, nasal, 120-24 horas, y usan CO2 como materia prima. Bueno, usar CO2 es algo muy verde, porque obviamente pues, tienes abundancia de CO2, ¿no? Entonces esto llamó mucho la atención. Sin embargo, aquí pues podríamos tener un heteroátomo como azufre en este tipo y solamente una monosustitución sobre el núcleo de nitrógeno. Bueno, inspirados en todo este trabajo, pues nosotros propusimos, bueno, ¿por qué no usamos el carbonato dimetilo con DBU para ver si podemos obtener, en este caso, las benzimidazonas sustituidas, no sustituida, no metilada o monometilada, o ese intermediario? De todos modos, nosotros pensábamos que si obteníamos ese intermediario aquí, pues nosotros podríamos tener, ¿cómo se llama? este, pues podríamos intentar ciclar, o sea, una vez lo tuviéramos, pues promovíamos una ciclación aquí para cerrar esto y eliminar ahí lo que se tenga que eliminar, ¿no? Sin embargo, nosotros hicimos el desarrollo experimental DBU, perdón, este es el DMC, que es el carbonato dimetilo o dimetilcarbonate. Usamos el DBU como una base y pusimos una reacción a 24 horas de reflujo y obtuvimos un compuesto principal. Bueno, normalmente nosotros aislamos los compuestos y calculamos el rendimiento. Y vemos que, por ejemplo, las condiciones en las cuales, bueno, esto fue reflujo, aquí no usamos el microondas. Siempre hacemos una reacción inicialmente a las condiciones estándar, pues, donde usamos calentamientos convencionales, pues. En este caso, probamos diferentes disolventes para ver si obteníamos, normalmente cuando uno hace una reacción, coloca disolvente, sin embargo, empezando por alcanzar temperaturas, un rango de temperaturas altas, ¿no? Bueno, con DMF y tolueno no funcionó, THF un poquito, acetonitrilo un poquito. Sin embargo, sin disolvente tuvimos una temperatura de 90 grados, una conversión del 50% y obtuvimos un 60% de rendimiento. Entonces, ¿qué viene? Pues mejorar un poco la condición. Aquí ya lo hicimos a microondas y miren cómo cambia todo, ¿no? Primero, evaluamos en estas condiciones el efecto del carbonato dimetilo, ¿sí? Agregando cantidades, digamos, una cantidad o una cantidad mayor o una cantidad mayor de 5 equivalentes. Mantuvimos la temperatura constante, tiempos de un minuto y vimos los porcentajes de conversión. Obtuvimos un porcentaje más alto, obviamente, cuando tuvimos mayor cantidad de carbonato de litio. Después evaluamos la temperatura, entonces ya usamos esta cantidad, la pasamos aquí, hicimos experimento a 100, 125, 150 grados, manteniendo el tiempo constante y obtuvimos un incremento exactamente en este tipo de valor. Entonces la temperatura también fue influyente para determinar las condiciones de reacción. Finalmente, pues trasladamos la temperatura acá y lo que hicimos fue aumentar los tiempos de reacción. El tiempo de reacción de 5 minutos pues nos dio una conversión del 100% y un porcentaje del 92% de rendimiento. Claro, alguien diría, bueno, ¿y por qué no lo aumentaron a 10? Bueno, cuando aumentamos la temperatura a 7 y a 10 minutos, se mantenía el mismo rendimiento.
es posible que si le aumentamos más la temperatura, pueda haber una descomposición y baja el rendimiento. Entonces, ya con estas condiciones optimizadas, pues lo que queda es probar de pronto la base, ¿no? Porque a ver las bases cómo podrían funcionar. Bueno, la comparamos con DBN, DABC, tritilamina, imidazol, 4-metilaminopiridina y funcionó muy bien al 100% con DBU. Entonces ya dejamos las condiciones estabilizadas con DBU sin disolvente, microondas y listo. Empezamos a ver, creo que aquí, bueno, eh, en este caso nosotros tuvimos que aumentar un poco la temperatura porque yo les dije que había aumentado el tiempo, pero no habíamos dicho la temperatura. Entonces nosotros empezamos a aumentar un poco la temperatura. Perdón, disculpen. Aquí en la carga de la base, DBU, a ver si había una modificación en el incremento, digamos, en disminuir la temperatura o bajar un poco el tiempo de reacción. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el 100%, que es una mol, la idea aquí probar qué pasa cuando tú disminuyes la cantidad del catalizador, obviamente, de esto es volverlo en condiciones catalíticas. Aquí no es catalítico, pero cuando vas bajando y agregas una pequeña cantidad de este DBU, entonces aquí obtenemos un efecto de catálisis, ¿no? Entonces, con el 10 mol por ciento, que es el 10% de DBU, a 150 grados y 5 minutos, obtuvimos un porcentaje de conversión del 15% y 6. Sin embargo, con el 100%, pues obtenemos esto, ¿no? Que lo traíamos desde el experimento pasado. Variamos la temperatura teniendo en cuenta una carga de 10, sí reaccionó con el 10%, pero muy bajo. Aumentamos la temperatura, empezó a aumentar un poco el rendimiento, y con la conversión el rendimiento aumentó. Entonces ya nos quedamos con otra vez el 10% y lo que hicimos fue aumentar los tiempos de reacción. Usamos la temperatura de 180 y aumentamos el tiempo de reacción a 60 y en esto obtuvimos unas condiciones mucho más eficientes para la obtención de las densidades sonoras. Entonces, claro, a lo mejor alguien dice, bueno, si tienes catalizador el DBU, tiene 180 grados de temperatura, 60 minutos, no me parece muy verde, pero bueno, en fin, ese fue el detalle, ¿no? Por ahora nos interesaba reproducir la metodología. En la reproducción de la metodología, pues obtuvimos ya con DBU un equivalente, ¿sí? 150 grados, microondas 5 minutos, sintetizamos todos estos compuestos. Perdón, usamos como materia prima ya aminas. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos sustituyentes metilos, tenemos otro metilo, metoxilo, grupos nitro, trifluorometilo, ¿sí? Tenemos esta acetofenona aquí, tenemos un flúor, tenemos derivados de ácidos, un éster, tenemos acá una quinolina, algo así. Bueno, tenemos acá por ejemplo, es un diaminonaftaleno y tenemos acá con nitrilos y con cloro. Entonces tenemos una gama, bueno, no compramos más porque ustedes saben que la química es cara y bueno, uno sufre para comprar reactivos, pero bueno, habían muchos más diaminas, muy caras de hecho, y sintetizarlas también es muy, muy difícil, entonces solo usamos estas. Resultados, cuando aplicamos la metodología, ya cambiamos un poco, bueno, esta metodología era la propuesta inicialmente, la cambiamos un poco a 180 con microondas, junto a un equivalente, y bueno, veamos lo que obtuvimos, pues obtuvimos la benzimidazolona solona, la que no tiene sustituyente, y todos los ejemplos dieron muy buen rendimiento. Rendimiento es lo que manda en un proceso sintético, ¿no? Sí. Pero le hemos dado al mundo, bueno, algunos de estos son nuevos, por ejemplo, este no existía, este no existía, este no existía, este creo que no. Algunos ya están reportados en las síntesis previas, pero algunos son nuevos de nosotros. Entonces le hemos dado algunos compuestos químicos nuevos al planeta para que vean a ver para qué sirve, ¿no? Los más bajos fueron estos de la piridina. Al parecer creo que hay una descomposición de la piridina, sí, bueno, ahí insisto. Pero los demás funcionaron muy bien. ¿Qué queda de este trabajo? Bueno, como conclusión, bueno, antes que eso voy a hablar de la ruta mecanística, pues, porque normalmente hay que explicar cómo sucede esto. Pues nosotros creemos que el DBU se asocia con el carbonato de metilo para formar este complejo iónico, ¿sí? El cual es atacado por la mina en un momento y se libera el DBU. Por eso es catalítico. O sea, catalítico es que entra y vuelve y sale, entra y vuelve y sale. Después se compleja con otra molécula del carbonato, por eso agregamos carbonato en exceso, 5 equivalentes o 10 equivalentes. Y tenemos el complejo de nuevo. Este es intermediario que aquí viene, libera metanol y se cicla. Sin embargo, ¿cómo explicamos que haya las metilaciones? Bueno, pues entonces en este caso
viene el par de electrones y ataca el carbonilo, libera el DBU, libera el DBU y libera metanol. Tengo una metilación, vuelve otra vez y reacciona otra molécula de carbonato con el mismo DBU liberado. En este caso forma el complejo y el otro complejo se metila para dar el producto final. Entonces, por eso este trabajo es muy relevante por la cuestión de la catálisis del DBU y aunque usemos varios equivalentes de carbonato, ¿sí? Lo que se libera es metanol. O sea que es una condición un poco muy verde. Bueno, ¿cómo identificamos los compuestos? Bueno, rápidamente por infrarrojo vemos el carbonilo acá, 1600 es un carbonilo conjugado, bueno, está metido dentro de este sistema aromático, ¿no? En RMN tenemos las señales de los sistemas aromáticos, son espectros muy simples, una señal solita para los dos CH3 que hay acá, para 9 hidrógenos, etcétera. En carbono 13, pues tenemos uno, dos, tres señales distintivas de los carbonos, la señal del carbonilo que siempre está desplazada hacia acá, hacia campo bajo, y tenemos acá pues las señales de los metilos. Sin embargo, pues aquí se los dobla un poco porque hay ciertos aspectos de medio acoplamientos que ocurren en estos sistemas. Se sacaron las masas de alta resolución, las masas, para ver, por ejemplo, en este caso, el peso molecular del compuesto 1, el que no tiene sustituyente de 163. Esto lo hicimos en DAR, en el Instituto de Química, etcétera. Entonces, conclusión, este primer trabajo sintético exitoso, usamos reactivos poco contaminantes como el DBU, el DMC, las reacciones mediadas por microondas, estos son condiciones verdes, poco tiempo de reacción es una condición verde, el DBU es catalizador, o sea que se puede recuperar, es una condición verde, y desde el punto de vista sintético es muy eficiente por el rendimiento y además porque funciona en amplia variedad de diaminas. Entonces, ya, claro, en la química sintética, la filosofía es que cuando uno alguna de estos trabajos da, entonces uno se pone muy contento. ¿Por qué? Porque pues obviamente pues, no es lo mismo, bueno, no todo lo que escribes en el papel da en el frasco, ¿no? Entonces eso nos dio pie a seguir intentando otros protocolos. Capítulo 2, pirroles. Bueno, este es una historia un poquito más ligada a otros trabajos que se hacen en el laboratorio de productos naturales. Otra vez el interés, ¿cuál es? La actividad biológica y farmacológica de los pirroles. Los pirroles son estructuras privilegiadas, ¿sí? Nombre del proyecto, la obtención de pirroles a partir de un dieno, aislado de una planta que nosotros trabajamos en el laboratorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante catálisis heterogénea en soportes sólidos y líquidos iónicos. Ese trabajo lo hizo el alumno Iván Yajaciel Reyes Paya, también de la FES. Bueno, ¿cuál es el interés? Bueno, si ustedes ven los pirroles aquí, estas estructuras, pues muchos de ellos son de origen natural, son muy importantes desde el punto de vista biológico. Por ejemplo, los marinopirroles son antibacteriales, el jalitulín es citotóxico, es un anticancerígeno, etcétera. Pero también tenemos unos hechos por síntesis, ¿sí? Por ejemplo, el tolmetín lo puedes comprar en una farmacia, un antiinflamatorio, el antielmítico pirubin perdón, pirvinium, el artobastin, es un agente reductor de colesterol, este también ha sido muy importante, y el sunitinib, tratamiento de cáncer renal. Como ustedes ven el núcleo de tirol y ven sustituyentes. Entonces, ¿qué nos interesó a nosotros? Bueno, la verdad, el trabajo inicia con un trabajo que hace Martín Galicia de aquí de Chapingo. Él extrae de estas semillitas de una planta de Puebla que trabaja una doctora Diana Guerra de laboratorio. Quisimos hacerles fitoquímica, que también lo hacemos en el laboratorio. Entonces, imagínense, esto lo usan para una salsa allá en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, y las semillitas, pues nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacerle fitoquímica a ver qué podemos extraer de ahí. ¿Por qué nos llamó la atención? Porque se habían reportado que esas familias de renalmas habían aislado flavonas, este tipo de acá, chalconas, landanos diterpénicos, triacilgliceroles, ¿sí? Derivados de benzoato, de metilo y otras sustancias. Yo, cuando hice química de Producto Natural en el Instituto de Química en mi maestría, obtuve uno de los nanos, ¿sí? Y a mí me llamó la atención esos landanos porque yo siempre quise ver qué reacción podría hacer con esos landanos, ¿no? Pero bueno, esos eran, ¿cómo se llama? Pensamientos que tenía por ahí vagos, ¿no? Entonces, el trabajo de Martín, al hacer los extractos y hacer purificaciones, obtuvimos un compuesto principal. Resulta que lo identificamos completamente y el compuesto principal era un compuesto 1, 2, 3, 4 carbonílico.
que le llamamos nosotros de aldehído tipo ladano, ¿no? Entonces, claro, en la literatura revisando, un señor Smith, no puse aquí la referencia, pero bueno, sí, el señor Smith, sí, encontró también en una planta poligodial, que es uno, 2, 3, 4, realizó una reacción con aminas y después de una reducción obtuvo estos pirroles. Entonces yo dije, no, esto es oro. ¿Por qué? Porque dije, si nosotros podemos tener en buena cantidad este compuesto, podemos intentar una reacción de la mina por el 1,4 dicarbonílico. Como les decía, aquí me faltó decir, estos compuestos, por ejemplo, que se han aislado de los extractos de esta planta, por ejemplo, estos tienen actividad antifebrúfuga, o sea, bueno, antivenenosa, etcétera. Tienen muchas actividades. Entonces, ¿cuál es la filosofía de trabajo? Esto se llama semisíntesis, por eso tiene este título acá. Es que cuando usted tiene compuestos que son activos biológicamente, si haces, y son productos naturales con actividad biológica, si haces una reacción y puedes obtener otro compuesto derivado, es muy probable que su actividad biológica crezca, ¿sí? Se incremente. O sea, es decir, mm, podrían ustedes decir, no, lo que pasa es que puede disminuir, sí, pero en la mayoría de los casos, según la literatura, crece la actividad biológica. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Pues bueno, pues eh, ay, creo que me pasé, ya. Pues dijimos, usemos la clásica reacción de Pal-Nor. La clásica reacción de Pal-Nor es con 1,4 de carbonílicos a través del proceso de equilibrios ácido, transferencias de hidrógenos, se cicla y se forma el pirrol, ¿no? Entonces, nosotros, para poder cambiarle un poco a los experimentos que ya había previamente, uno que nos llamó la atención mucho fue los soportes sólidos, zeolita, mormonirolita y amberlita. ¿Por qué? Porque son como unas especies de arenitas donde usted ahí agrega la reacción y ellos tienen capacidad catalítica. Ya hay trabajos reportados de pirroles, pirroles y pirroles con este tipo de condiciones. Entonces nosotros dijimos, bueno, primero que todo probemos la reacción de Palnor con aminas, ¿sí? A ver, nosotros esperábamos obtener que los pirroles, ¿sí? Con el doble enlace aquí, o los pirroles sin el doble enlace aquí, o simplemente una pirrolidina, que es el pirrol, bueno, digamos, no tiene doble ligado, no es un sistema aromático, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, pues veamos a ver cómo nos va. Pues empezamos a hacer bueno, lo primero para el desarrollo fue aislar el aldehído, es un trabajo bastante fuerte. Hasil se volvió experto y bueno, aislarlo, identificarlo, pues aquí se identifica fácilmente porque vemos los carbonilos, ¿sí? Vemos todo el sistema CHs y además, pues la identificación por resonancia podemos ver fácilmente las dos señales de los dos aldehídos. Vemos este sistema aquí, que es el sistema del doble enlace que está en esta parte, el hidrógeno que está aquí. Y vemos acá las señales de los dos hidrógenos del doble enlace exocíclico. Y bueno, y las demás señales corresponden a todo este sistema del lándano. Aquí vemos los tres metilos bien marcados, uno, dos, tres. Vemos todo este sistema de señales. Este CH2 es muy relevante, porque es el que está en esta zona de aquí, alfa al doble enlace. Y este hidrógeno que está aquí, que es también muy relevante, está en esta zona de acá. Entonces, con eso nosotros ya pudimos purificar el compuesto y ya lo usamos como materia prima. Los primeros ensayos que hicimos fue para intentar repetir este tipo de reacciones con este aldehído. Lo hicimos en las condiciones naturales que era acetato de etilo, perdón, ácido acético y etanol. Esto es el catalizador ácido. Tuvimos rendimiento del 40%. Lo hicimos en agitación, 8 horas a temperatura ambiente, etcétera. Después hicimos toda una gama de trabajos con sale cloruro de cobre, cloruro férrico. O sea, hicimos varios para usar los metales como catalizadores ácidos, como ácido de Lewis. Este trabajo se presentó creo que en Italia, ¿sí? En el 2014, algo así, 15. En este trabajo, por ejemplo, también obtuvimos 40% de rendimiento. Lo hicimos en microondas, 120 grados. No nos gustó mucho que se dañaba el aldehído, bajaba mucho el rendimiento. Entonces después usamos Amberlis, que Amberlis fue, después de haber hecho, Amberlita, de haber hecho varios ensayos, nos dio un rendimiento del 25%. Bueno, eso nos deja un poco tristes porque pues, nosotros esperábamos condiciones muy verdes. Sin embargo, nos dedicamos a optimizar las condiciones en soportes sólidos, con ceolita, monolita, jugamos más con la amberlita y ¿qué condiciones llegamos? Llegamos a las condiciones con un equivalente de amberlita, 20 minutos en microondas, temperatura de 120 grados y aumentamos un poquitito
el rendimiento, ¿sí? Ahí nos quedamos un poco varados porque dijimos, bueno, es que volver a repetir las condiciones en reacciones, las condiciones de reacción con ácidos, etcétera. Entonces nosotros eh, observamos en la literatura pues el boom de los líquidos iónicos, ¿no? Bueno, primero que todo, antes de continuar, pues aquí está la identificación del producto. Sí nos da el producto. Como ven, desaparecen las señales de los aldehídos porque ya no están los carbonilos. Entonces ahorita aparece la señal de los pirroles que está en esta zona. Entonces, esta son la señal aromática de los pirroles y pues la estructura con su anillo de pirrol, ¿no? Y el sistema aromático adicional, porque ese no lo teníamos, ¿no? Este aparece en esta zona. Entonces eso fue un logro, pues, después de esas reacciones, ¿no? También el carbono 13 me da información importante, digamos que lo más relevante aquí es igual la desaparición de los grupos carbonilo que estaban del aldehído, que estaban por allá más o menos en 180, 190. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, que los rendimientos habían sido muy bajos, pues volvimos a hacer las reacciones, aumentamos, pero ya usamos un poquito de condiciones y esto fue lo máximo que alcanzamos. De todos modos, estábamos un poco aburridos porque dijimos, bueno, a lo mejor con otros sustituyentes la reacción funciona mejor, pero hablando con Jaciel, pues empezamos a trabajar con líquidos iónicos y entonces se nos ocurrió pues hacerla en líquidos iónicos, que ya había reportes de síntesis de estos piroles en líquidos iónicos. No, vamos a usar dos, eran los que teníamos, la dinero que teníamos para trabajar. Habíamos comprado el EMIM y el BEMIM. Los probamos en diferentes condiciones. Aquí sí ya un poco tratando de trabajar cantidades estequiométricas, o sea, porque los líquidos iónicos son caritos. Entonces empezamos a probar varias reacciones, varios porcentajes de equivalentes, empezamos a agregarle un poco catalítico, etcétera. Y al final, pues variando un poco también las condiciones. Para cada experimento probamos diferentes tiempos. Aquí es un resumen prácticamente de todas las condiciones. Bueno, la filosofía de trabajo en un laboratorio es decir, es que tienes que hacer muchas reacciones, así que tienes que trabajar mucho en eso. Bueno, aquí tenemos tiempo 20 minutos. En estas condiciones tuvimos una temperatura constante de 20 minutos y cuando nosotros aislamos ya estos compuestos, el compuesto mayoritario que es pues obtuvimos rendimientos mucho más altos, ¿no? Entonces, ya con estas condiciones, pues empezamos a repetir, perdón, empezamos a repetir. Usamos 120 grados, 20 minutos, 10 equivalentes del EMI y empezamos a hacer ejemplos, ¿no? Ejemplos donde había con hidrógenos, esto, pues no teníamos sustituyentes, teníamos metoxilos, nitros, grupos CF3 o CF3, grupos, otros yodo, por ahí tenemos no sé si tenemos bromo, bueno, etc. Entonces, empezamos a tener rendimientos más altos, bueno, unos 22, 16, 49, 47, 34, 39. Y pues ya, ¿cuál es la diferencia? Allá no pasábamos del 27% cuando usábamos amberlita, y aquí sí empezamos a aumentar los rendimientos en algunos de los ejemplos, ¿no? Obviamente, uno de los problemas más grandes que tuvo el alumno para obtener fue la limpieza, porque quitar el líquido iónico, quitar la amberlita, pero yo creo que esto es una cuestión de que si se mejora un poco la metodología de purificación, porque las reacciones se ven que dan netas, ¿no? Sí. Entonces, pues, tendríamos mayores posibilidades de tener rendimientos más altos, ¿no? ¿Qué se sintetizó? Le hemos dado al mundo, en este caso hasta ahora 10, con bromo, yodo, ortoyodo, parafluor. Los compuestos fluorados estos son ultra mega interesantes en la agronomía, en la medicina. Bueno, usted lava todos los dientes con un compuesto fluorado, ¿no? Y no se ha enfermado. De hecho, le protege de la caries. Grupos nitro, CF3, metoxilos, etc. Entonces, este es otro trabajo exitoso. Aquí hay que mejorar. Bueno, todos estos trabajos van en proceso de publicación. El primero ya en proceso de publicación. Este trabajo también estamos terminando algunos datos. Queremos aumentar a unos 15 más o menos. Así él ya se fue a hacer la maestría, entonces me abandonaron. Nos va a tocar por ahí con algún otro alumno que retome o yo mismo empezar a hacer algunas reacciones para... Y bueno, y además de esto, pues están listos para pruebas biológicas, ¿no? O sea, es decir, no solamente es esto, imagine todo lo que puedes explotar ahí en la química asociada a los piroles, ¿no? Entonces, este es otro logro de éxito en el laboratorio. Con muchos esfuerzos hemos tenido ya por lo menos estos 10 contextos. Bueno, se obtuvieron 10 novedosas estructuras, la metodología generó rendimientos altos, con liquidez mejores, la reacción demuestra tolerancia a grupos funcionales, la reacción mostró selectividad
ya que el punto principal presenta una geometría de. Esto de la selectividad es por esto, ¿no? Porque podríamos tener los dos hidrógenos así, o en otro caso, los dos hidrógenos así. Pero no, por una cuestión conformacional y de química, pues, para todos los que les gusta la química teórica, ¿no? Y ver estos estados conformacionales energéticos, creo que esto fue lo mejor. Bueno, capítulo 3, este sistema que se llama de tirazoles. Un alumno de Chapingo, Benjamín Saldaña Soto, venimos trabajando y le interesa actividad farmacológica, biológica y agronómica. El tirasol es una plataforma impresionante en la agronomía y bueno, para vincularnos un poco más al objetivo de estudio de la universidad y el conocimiento que tiene la gente en la universidad, tenemos este tipo de compuestos. Bueno, hay varios derivados del triazol, que es del 1,2,4, como el paclobutazol es el más conocido como un regulador de crecimiento vegetal. Está el uniconazol y el campentenol, también son reguladores de crecimiento. Hay otra gama de muchos de ellos que son antifúngicos, pero todos participan en este proceso llamado hormonas vegetales, ¿no? En inhibición o en activación de estas hormonas que permiten todo el sistema complejo de regulación de crecimiento de plantas. No sé si algunos de ustedes han visto arbolitos chiquititos que tienen, de naranja, que tienen muchas naranjas. Bueno, eso incluye en este proceso. ¿Por qué nos llamó la atención? Bueno, pues, porque el estudiante estaba muy interesado en uno de estos que usaba para crecimiento de plantas de un invernadero que tiene su familia. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, los antecedentes, pues, como decía, fluconazol es un antifúngico tremendo, el voriconazol, hay derivados antibacterianos, anticancerígenos como este que tenemos acá, está el uniconazol, y hay uno que es el fluconazol, que es el más conocido. Ese lo puedes comprar tú para hongos en los pies, o donde sea de tu cuerpo, lo puedes comprar en el Walmart, ¿no? Todo esto inhibidores de crecimiento vegetal, pero a nosotros nos llamó la atención estos, porque están más ligados a la parte agronómica. Bueno, ¿por qué lo llamó el paclobutazol? Perdón, porque es carísimo, ¿sí? Es un inhibidor excelente, está muy estudiado y está muy, muy, muy comercializado, ¿no? Pero es caro, sí, muy caro. Pero nosotros no queremos sintetizar el paclobutazol con este núcleo. Nosotros queremos usar una química sencilla para poder sintetizar un análogo, ¿sí? Entonces, bueno, para hacer esos triazoles hay muchas metodologías. Para hacer los 1, 2, 3, que son los que nosotros queremos, una de las metodologías, bueno, hay metodologías de oxidaciones, catalizadores con cobre, etcétera. Nos llamó la atención esta de ácida y alquinos, que es una síntesis que se conoce como click, ¿sí? Donde el alquino se asocia con la ácida para preparar el anillo de 5 menos a través de un proceso que se llama cicloadicción. Estas reacciones son muy nobles. Nobles quiere decir que funcionan en la mayoría de los casos. Entonces, este sistema, además, el del 2019, no, en el 2023, uno de los gestores de este tipo de concepto, que se llama el doctor Barry Sharpe, se ganó el premio Nobel por segunda vez, el premio Nobel de Química. Entonces, bueno, eh, nosotros, pues ahorita no nos interesa, nos interesó y empezamos a trabajar. Es que hicimos, pues, ya, hicimos una propuesta sintética. Dijimos, bueno, con esta alopinacolona, que pues la más conocida, la bromopinacolona, hacemos una sustitución, obtenemos el ácido, usamos algunos alquinos que podamos conseguir, obtenemos el triazol. A ver, existía una posibilidad de que el R fuera así, ya a la fecha comprobamos que también es selectiva, da solamente en esta posición. Eso lo tenemos que explicar ya en otros procesos más adelante. Y el paso más difícil era sustituir aquí, o sea, pegarle aquí a este derivado de cloro, de paraclorobencilo, cloruro de paraclorobencilo, volarlo y tener esta estructura, que es una cetona derivada. Eh, Obviamente todo esto requirió reacciones, reacciones, reacciones para poder optimizar condiciones. Por último, pues había que reducir el carbonilo a alcohol y pues tener aquí puede haber una estereoquímica, pero bueno, eso lo determinaremos. Pues empezamos. Primer paso, pues bueno, bueno, obviamente estas son las ideas del estudiante, donde pues hay que usar, pues, las reacciones unas se hicieron en agitación, la de la SIDA, otras en microondas. Aquí ustedes pueden ver cómo revisamos las placas. Esto se usa para todos los procesos que mencioné anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos los productos, la materia prima y el producto de reacción, separación por columna, obtención, vemos el infrarrojo y la resonancia.
Eh, el primer experimento fue la síntesis de la sida. Aquí vemos cómo está la materia prima, la sida y el producto. Aislamos este producto y lo identificamos. El infrarrojo me dice que tiene ya el carbonilo, ¿sí? Y el grupo ácido, y esto es contundente. Lo comprobamos por resonancia, pues tenemos una señal en CH2 que está desplazada por el carbonilo, ¿sí? Y la sida, muy desplazada a campo bajo, y esta señal de CH3. Comprobamos con carbono 13 el grupo carbonilo, de niacida, perfecto. Seguimos en el siguiente paso, que era hacer la reacción Clean. Hicieron varios experimentos, pero el que mejor funcionó fue el acetato de cobre y obviamente aquí obtenemos el producto. Si bien la materia prima está acá, estas son las condiciones de reacción, el rendimiento. Vamos a infrarrojo, seguimos observando, pero aquí ya tenemos que ver algo adicional. Sistemas aromáticos que están más o menos en esta zona, ¿sí? 3100. La resonancia, obviamente, aparece todo ya, la gama del sistema aromático incluido, con nuestro CH2 que está entre la sida y el carbonilo, y el carbono 13 confirma el carbonilo, confirma los sistemas aromáticos entre 120 y 130, y ya. Con eso nosotros podemos determinar que ya tenemos pegado el anillo aromático aquí, y que ya hicimos, en esta zona aparece el hidrógeno del pierrot que está por acá. Listo. Tercer paso, pues agregarle a este. Igual, se optimizaron condiciones, se logró la sustitución. Aquí a veces es un poquito complicada la reacción, pero les favoreció bien. Igual, en infrarrojo ya vamos a ver, aquí vamos a ver más sistema, más señales en el sistema aromático. No dice mucho el infrarrojo, pero podemos irnos a la resonancia. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver ya otro cúmulo de señales adicionales aromáticas que pertenecen al otro sistema aromático con estos sistemas que son fácilmente identificables aquí, ¿no? Ya nosotros tenemos que este antes era un CH2, ahorita es un CH, ¿sí? Entonces tenemos un cambio en la intensidad de la señal, que es la integral, y podemos identificar. Conformamos, perdón, bueno, no puse el carbono de este. Ahora, por último, la reducción. La reducción, pues obviamente, el, el, el infrarrojo nos va a ver el OH, una señal de 3100, todo esto es del OH. Perfecto, sí. Vemos ya un sistema diferente para el CH2 porque ya no es un carbonilo, ya el desplazamiento se mueve mucho más. Esto lo vamos a ver en resonancia. En resonancia ya vemos cómo se mueven, ¿sí? Bueno, este es el carbono 13, perdón. ¿Cómo aparecen carbonos? ¿Sí? Ya no aparece el carbonilo, ya se voló, ¿sí? Es decir, solo, perdón, es que aquí hay una confusión, disculpa. Esta señal era del compuesto anterior, del carbonilo que está aquí, que es clásico. Vamos a mostrar la del alcohol. Tenemos la aparición de esta señal del alcohol. Se me metió ahí esa diapositiva. Entonces, este es el hidrógeno que está unido al alcohol. Y si vemos el carbonilo, ya no tenemos nada en 200, 180. La desaparición del carbono del carbonilo y la aparición de esta señal 80 más o menos, 79 algo, que es la del hidrógeno, perdón, la del carbono del OH. Entonces, con eso comprobamos nosotros la síntesis de estos compuestos. Bueno, esto es más o menos de manera muy rápida lo que se ha hecho en el laboratorio. Bueno, ¿qué queda en estos trabajos? En el primer trabajo, pues, escribí el artículo para después enviar a prueba biológica las 1100 millasolonas. En el segundo trabajo, pues, optimizar un poco la reacción, terminar de hacer ejemplos, publicar, igual, quedar listo para pruebas biológicas. En el tercer trabajo, todavía faltan ejemplos. En este momento, Benjamín está llevando a cabo los alquinos, como ven aquí en la metodología, perdón, no quiero extenderme mucho, solo darme un minutico. Aquí ya alquinos sustituidos que estamos comprando, pero bueno, ustedes saben que esto es un problema tremendo, conseguir recursos, ¿no? Y en la universidad y con estas políticas ahora de la ciencia que son prácticamente, pero bueno, nosotros no podemos quedarnos llorando, tenemos que buscar recursos, así sea mínimos, para hacer algunos más ejemplos. Este tiene mucho, mucho potencial porque cuando tengamos los sustituyentes, vamos a probarlos, ¿sí? En, en actividad de crecimiento de plantas y también en actividad antifúngica, que es el objetivo de la tesis de maestría de Jaime. Yo le agradezco mucho y si tienen alguna duda, voy a mostrar aquí, por ejemplo, los protagonistas. Aquí tenemos a Julio, que sintetizó las mesilmidazolonas, Martín, que fue el que aisló el aldehído. Está Jaciel, que hizo los pirroles, ¿sí? Aquí estamos trabajando, Jaciel en el microondas, en el laboratorio. Está Benjamín, que es el que está haciendo los derivados de ultrasol.
otros estudiantes que también han trabajado en síntesis y en productos naturales, entre ellos Néstor, que trabaja con musgos, Cintia, que trabaja con musgos. Con ella trabajamos parte de alimentos. Sergio fue el primero que hizo las primeras reacciones de formación de pirroles, ¿sí? Etcétera. Entonces, Cristabel hizo las benzimidazolonas, ¿sí? Perdón, las isoquinolinas, que es un proyecto muy difícil. Y ese es el laboratorio. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Chapingo por los recursos, a la Dirección General de Investigación del Programa de la UAS por los recursos, al CONACYT por las becas que les dan a los de maestría y, bueno, y algunos equipos que nos dio en algún momento, a la FE Zaragoza de la UNAM, porque pues, nos permite, con las 5 horitas que yo doy de clase, me permite conocer alumnos de allá y que vengan a hacer síntesis también, más los de acá. Y aquí estaba Richard Ples, el de las reacciones CLIC. Esto fue en el 2006, 2010 y 2023. 23, 22 fue el premio Nobel de Química. ¿Sí? Lupita, que trabaja productos naturales, Edna, síntesis va a ser, y este también trabaja productos naturales. Entonces hay muchos acá conocidos. Te agradezco mucho y cualquier duda, pues me la comunican si son tan amables. Gracias. Bueno, pues gracias a ti. Bueno, llego ahorita ando medio gripado porque luego hago preguntas, pero digo, no ando con mucho humor, pero bueno, voy a hacer alguna referente a, bueno, hablas de que hay estudiantes bueno, de diferentes niveles que pueden hacer tesis y pues no necesariamente tiene que ser de Chapingo, pueden ser de cualquier otro lugar. Sí, sí, precisamente varias de claro, en este momento, por ejemplo, tenemos estudiantes de la UAM, sí, hay una chica que está trabajando de la UAM, hay estudiantes que vienen de tecnológicos, sí, hay estudiantes de la Facultad de Ciencias en el laboratorio, o sea, imagínense, o sea, de la Mm, Facultad de Química de CU, sí, o sea, la apertura del laboratorio, pues cualquiera puede ir, obviamente, pues los requisitos cuáles son, pues bueno, tener mucho estado de ánimo para estar ahí en el laboratorio, hacer muchas reacciones, no desesperarse, ¿sí? El laboratorio brinda, como ustedes ven, bueno, la foto es vieja, pero brinda muy buen ambiente a nuestros estudiantes. Hasta ahora muy pocos se han ido del laboratorio, la mayoría les gusta. Entonces, en cuanto a niveles de trabajo, se puede, ¿no? Cualquiera puede acceder al laboratorio. Yo mm, sé que pues, si estás en la UNAM, en la facultad, pues a lo mejor quieres una tesis de ahí, pero normalmente algo de coincide es que mucha gente vive acá por esta zona del Estado de México, y entonces pues le queda mucho más fácil hacer una tesis acá. Pero de todos modos los proyectos, hay muchos más, ¿no? De otros investigadores, los doctores de laboratorio, y ellos tienen esa capacidad para aceptar estudiantes siempre y cuando pues haya el proyecto, ¿no? Sí, bien. Bueno, estaba esperando si hacían preguntas a través del chat y no veo nada. sí, sí, Esperaremos algún momento para ver si alguien se anima a preguntar, ¿no? De todas las personas que están viendo esta plática, ¿no? Pero bueno, el problema es que hay un desfase, ¿no? Más o menos de 1 minuto entre que uno habla y cuando se transmite por YouTube, ¿no? sí, sí, Pero sí, bueno, esperamos un ratito, si no, pues ya será sí. pues terminar la plática, ¿no? No sigo De todos sin modos, tener. Sí. De todos modos, pues, la síntesis orgánica no es fácil, en el sentido de que, pues, eh, es ciencia básica, muchas de los proyectos, y, bueno, últimamente hay una tendencia, ¿no? Moderna como digamos, a subvalorar la ciencia básica. Pues, ¿no? Ujú, Ustedes que pertenecen a un departamento de física saben lo importante que bueno, un teorema no te va a dar intereses, ¿no? Pero en base a los. Es decir, por ejemplo, yo por ahí veía una entrevista en un profesor de España y ujú, decía, bueno, una farmacéutica no va, muchos de los medicamentos que se han desarrollado, muchas de las metodologías para hacer medicamentos se hicieron en laboratorios de universidades donde se hacía ciencia básica, ¿no? Hacer la reacción y ya. Y claro, Pfizer y bueno, no voy a decir nombres, pero las grandes farmacéuticas tomaron estas metodologías para hacer sus arsenales de medicamentos que tienen, ¿no? ujú, Obviamente, pues, pagando becas, digamos, no es que se las robaron, simplemente se apropiaron de ellas de una manera legal y las potencializaron. Es decir, muchas cosas que se han resuelto en la humanidad, desde las propuestas filosóficas, la física teórica y todo esto, se han hecho en un laboratorio donde no se hace investigación aplicada.
o no se va a la investigación. Estamos sufriendo ese peso también de que, bueno, ¿y para qué quiere, para qué vas a hacer eso, no? Por ejemplo, acá en Chapingo, ¿no? ¿Para qué vas a hacer síntesis? En el momento que nosotros Bueno, podamos desarrollar bien la metodología de aplicar estos compuestos a un proceso biológico, un proceso bioquímico, etcétera, pues sería mucho más exitoso el trabajo. Esa es como la idea. bueno, pues no hay preguntas. Lo que nos resta es agradecerte esta interesante plática, ¿no? Y a los que nos están viendo, pues les decimos que este ya fue el último seminario de este semestre y nos veremos el semestre de 2025-1, allá por el mes de agosto. Pues gracias a todos y hasta luego. Bueno, sí, hasta luego. Gracias por la invitación. Sí, Ojalá les haya interesado, más que gustado, y que pues les sirva de inspiración para sus proyectos a futuro. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. muy bien. A ver, vamos a ver. Bueno, pues está bien. Entonces, bueno, pues ya acabamos. Ah, Entonces, ya, cierro la sección, ¿no? sí, ¿Ya puedo cerrarla? sí, sí, ya. Sí. Es que Fin de- bueno, estos seminarios, fíjate que yo no había participado, ¿sí? Sí, Pero pues está buena porque pues sí, bastante abiertos. Entonces voy a cerrar la sección y sí, pues ya pues cualquier cosa quedamos en contacto. Yo ahorita tengo que ir al laboratorio ahorita, entonces sí, voy está a bien. poner, ¿sí? Bueno, pues está Te bien. agradezco. Hasta luego. Hasta luego, pues. Ujú, 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 ujú. Bueno. Ujú, ujú, ujú.
Hola, Hola, hola. Buenas oyes, tardes, Hola, hola ¿cómo están? Sabina, hola. ¿cómo están? Pues Ay, bien, aquí, un poco agripado, pero bueno, estoy. estoy muriéndome de calor Ay, Eso que Margarita. ¿Por qué será? porque hace mucho calor. Sí.